Buenas noches, amados hermanos. Hoy jueves vamos a continuar con la palabra del Señor, el estudio de Primera de Reyes 18, la tercera parte. Dividimos este capítulo en tres partes y vamos a leer de los versículos 20 al 46. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajeaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadles sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amados hermanos, nosotros así vemos entonces la continuación de nuestro estudio,
Como Acab convoca a los profetas de Baal, como Acab diciendo, bueno, ahora sí, ¿verdad? Vamos a demostrarle a Elías que Acab es Dios. Perdón, que Baal es Dios. Vamos a demostrarle, yo creo en ese Dios y vamos a demostrar, por eso lo puso allí, ¿verdad? Y hay algo que hay que entender, hermano, una característica de la falsa religión, y lo vamos a ver aquí. Nosotros vemos que el pueblo de Israel adoraba a Dios y adoraba a Baal. La religión de Baal no tenía problemas en que la adoración estuviera dividida. Baal no tenía esos problemas, ¿verdad? Ni Acera. Es decir, la falsa religión puede estar sola o puede estar acompañada de demás religiones. No, ella no tiene problema. ¿Por qué? Porque al final el principio, hermanos, es Satanás, es satánico. Los demonios son los que crean las falsas religiones. Y el principio de Satanás, ¿cuál era? No era usurpar el trono de Dios, sino era sentarse junto al trono de Dios y que Él y Dios recibieran la gloria. O sea, quería Él estar a la par de Dios, no importando que adoraran a Dios con Él. A Él no le importaba, ¿verdad? Lo que Él quería es recibir gloria. Así sucede con las falsas religiones. No son absolutas, les gusta recibir, ¿verdad? Y modificarse un poco y aceptar cosas, modificar cosas. ¿Pueden ser solas? Sí, pueden ser solas también, como el caso, ¿verdad?, de las religiones allá de Medio Oriente, pero también pueden llegar a combinarse, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver esto. Baal, recordemos que Baal para los cananeos era el dios de dioses, recordemos eso. Entonces la pelea aquí, el combate que iba a hacer para ver quién era el verdadero Dios, y no solo eso, sino el Dios de dioses, ¿sí? El Dios de dioses. Y eso era lo importante, lo maravilloso. Recordemos algo, hermanos. Nuestro Dios es celoso. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 34, versículo 14. Y que Dios no comparte su gloria con nadie. Eso lo vemos en Isaías 42, 8. Y que no hay Dios fuera de nuestro Dios en Isaías 44, 6, ¿verdad? Nosotros ahí encontramos todas estas cosas, ¿sí? Entonces se va a dar la confrontación de Dios con Baal y Acera, ¿sí? Pero recordemos que anteriormente ya había habido otras confrontaciones con otros dioses. Dios contra los dioses de los egipcios, Jehová contra los dioses de los egipcios, ¿verdad? Ya una confrontación. Cada plaga que Dios envió a Egipto era una confrontación a uno de los dioses de Egipto, dejándolos en ridículo, dejándolos en ver que ellos no tienen poder. Le mostró a Egipto que sus dioses no tenían poder ante él, ante Jehová, ¿sí? También vemos una batalla cuando el arca del pacto es capturada por los filisteos debido a la apostasía de Israel, debido a la idolatría y otras cosas que tenía en Israel. Los filisteos capturaron el arca y la metieron al templo de su dios Dagón, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo al otro día llegan y la estatua estaba inclinada, tirada, postrada ante el arca del pacto, ¿verdad? Ante la presencia de Dios, el dios Dagón de los filisteos se postró. Pues lo levantan, lo ponen en su lugar. Al siguiente día está tirada la estatua, degollada, ¿verdad? Y demostrando que ese Dios no tiene poder ante el Dios nuestro. Dios, en todas las batallas que tuvo contra otros dioses, Dios siempre salió victorioso. ¿Por qué? Porque Él es el Dios verdadero. Porque los demás son falsos. Los demás son creaciones de hombres. Los demás son obras de Satanás, un ser angelical, no un Dios, ¿sí? Entonces, Dios es el único Dios. Como dice Isaías, ¿verdad? No hay otro Dios fuera de nuestro Dios, ¿sí? Acá accede, quizá diciendo, ahora sí Baal se las va a cobrar a Elías, ¿verdad? Esto es segurito que se las va a cobrar. Cuando Elías no pueda, entonces le voy a echar mano y lo voy a matar, ¿verdad? Y nosotros vemos esto. Recordemos que ya había habido, Israel tenía antecedentes, hermanos, de Baal.
Esto no era nuevo, ya había antecedentes, ya había habido juicios de Dios por lo de Baal, ¿verdad? Y vemos cómo el pueblo de Israel endurecido. O sea, veamos Deuteronomio 4:3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Ahí está Deuteronomio 4:3. Dios castigó en ese día, mató, si mal no recuerdo, 24,000 judíos, israelitas. Dios los mató por haber adorado y haberse metido con deidad. Israel ya sabía, tenía antecedentes, cómo Dios había actuado cuando se habían desviado tras otros dioses, ya habían hecho adoración a Baal y vuelven a hacer lo mismo, hermanos. Eso demuestra nuestra dureza de corazón, que dependemos de la gracia de Dios, hermano. Como cristiano no te creas muy fuerte, dependes de la gracia de Dios. Dependemos. Por eso Pablo dije, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? No nos sostenemos a nosotros mismos. Por eso la oración del Padre nuestro, no nos metas en tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, Señor. No permitas que eso suceda. Y líbranos del mal. Satanás es más poderoso que nosotros, hermano. Con respecto a nosotros es muy poderoso, con respecto a Dios es un granito de arena en el universo, ¿verdad? Comparado. Pero nosotros debemos de entender, hermanos, esta verdad. Entonces, vemos cómo sucede esto. Y Elías llega y les dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Israel lo que tenía es que quería las bendiciones de nuestro Dios y quería las bendiciones de Baal, ¿verdad? Y no quería afrentar a ningún Dios para que ninguno le fuera a lanzar una maldición. Entonces estaban, ¿a quién serviremos mejor? ¿A Baal o a Jehová? Y estaban así. Entonces Elías dice, ¿hasta cuándo? Elías lo estaba viendo, el comportar del pueblo y todo, y les dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si ustedes creen que Jehová realmente es Dios, vayan, adórenle, glorifíquenle. Pero si creen que Baal es el Dios, pues vayan, sírvanle allá. No pueden estar entre dos. No puedes estar entre dos. Recordemos anteriormente, Elías, ¿verdad? Habla, anteriormente Josué habló también con el pueblo de Israel. Vamos a Josué 24:15. A Josué 24:15. Yo sé que este texto ya muchos ya dijeron, ¿verdad? Dice Josué allí hablando, reunió al pueblo de Israel, ¿verdad? Y les habla y les dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes sirvan a quien se les dé su regalada gana, decídanse, pero no estén jugando. Hermano, no estés jugando entre Dios y el mundo. No estés jugando entre Dios y religiones falsas. No estés jugando a que me decido aquí o me decido allá. Tienes que decidirte qué vas a hacer con tu vida. No puedes estar en medio. Dios aborrece la tibieza. Decídete. Si te gusta el mundo y quieres estar a la mitad, mejor vete al mundo y disfruta el mundo. Porque no vas a estar con Dios. Tu corazón no va a estar en Dios. Está dividido. Y hermano, lo mejor sería que te arrepientas y entregues tu vida a Cristo Jesús. Eso sería lo mejor. Eso sería lo perfecto. Pero si vas a seguir así en tu vida, no puedes. Porque ni vas a honrar a uno ni vas a honrar al otro. Un corazón dividido, hermanos, es la causa de falta de consagración a nuestro Dios. ¿Verdad? Una vida de indecisión e indiferencia es una vida inservible para nuestro Dios. Así que, hermano, no puedes estar así, no puedes estar entre dos pensamientos, no puedes estar queriendo agradar a dos señores. Jesús lo dijo, que el que trata de agradar a dos señores, o queda mal con uno, queda mal con el otro, pero no puede quedar bien con los dos. ¿Sí? Es tiempo de meditar en eso. Es tiempo de meditar.
Repito, así como Israel decía, ay, no voy a dejar a Baal porque a lo mejor las bendiciones que él nos da me las quita y viene en juicio, no voy a dejar a Dios por las bendiciones. Y así hay muchos cristianos, entre comillas, porque eso no es cristianismo, que no quieren dejar las cosas del mundo, hermanos, por temor a que se les corten esas bendiciones, que no quieren vivir a Cristo en plenitud y quieren estar un pie con el mundo y un pie con Cristo, que no quieren una consagración, ¿verdad? Y están ahí coqueteando, no quieren que cambie su estilo de vida, no quieren morir al yo. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. No quieren la cruz de Cristo, quieren a Cristo, quieren sus bendiciones, pero no quieren dejar su vida, no quieren morir a su yo, no quieren dejar al mundo. No es posible, estás jugando división, estás jugando entre dos pensamientos y estás tratando de convivir con los dos, y eso no se puede, hermano, amigo que me escuchas. ¿Sí? Algunos no quieren porque no quieren tener problemas con su familia, no quieren consagrar su vida a Cristo porque no quieren tener problemas con su familia, porque muchos hasta los amenazan: si tú te sigues metiendo en eso, nos alejamos de ti, te dejo sin herencia, dice el papá o la mamá, ¿verdad? Y ahí están, hermanos. Ahí está. Producto, hoy tenemos muchas iglesias que están coqueteando con el mundo, que tienen un pie con Cristo y un pie con el mundo. Y fruto de eso es que los ministros no predican la consagración, no predican la exclusividad con Dios, no predican la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no se está predicando, hermanos, en los púlpitos. Y por eso hoy en día tenemos tantos supuestos cristianos que quieren vivir al mundo y quieren las bendiciones que trae Cristo Jesús. No es posible, las vas a perder. Las vas a perder. Cuando los profetas de Dios no son radicales y valientes, pasa que el pueblo se empieza a desviar y puede terminar mal, entre dos pensamientos. Cuando un ministro, un pastor, un anciano tiene miedo de predicar algo, no quiere enseñar todo el consejo de la palabra de Dios porque le puede traer problemas, porque le puede traer divisiones, porque puede traer contienda, ¿verdad? Y no quiere, tiene miedo por temas polémicos que puede haber, que puede causar, hay temas en la palabra de Dios que pueden causar ciertas cuestiones, hermanos. No quieren, porque no quieren que se les divida la iglesia, no quieren que se les vaya la gente, quieren agradar al hombre. Y claramente el apóstol Pablo lo dice, que si tratas de agradar al hombre, no eres siervo de Cristo. Si tú estás poniendo tu mira en que vas a predicar de forma que la gente no se vaya, bájate del púlpito y ora a Dios hasta que cambie tu corazón, porque no puede ser así, hermano. No eres un fiel ministro de Jesucristo. Es más, no lo eres, porque Pablo lo dice. Pablo lo dice: si yo trato de agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. No eres siervo de Cristo. Si tú estás tratando, si tú, ay, no, ¿qué van a decir? No, hermano, no puede ser así. Si tú oyes a un pastor tuyo, a un copastor tuyo, predicando algo que no es y no lo corriges, porque a lo mejor se enoja y me divide la iglesia, o a lo mejor se enoja y se va y la iglesia dice ¿qué pasó? Y se van algunos por eso. A ti no te tiene que dar miedo eso. ¿Sabes lo que sí te tiene que dar miedo? Que te hace un cobarde. Eso sí te tiene que dar miedo, porque estás, por tu bien y por tu supuesta sanidad en la iglesia, la estás contaminando terriblemente. Y el problema es que a lo mejor se te iba a ir una cuarta parte de la iglesia o la mitad de la iglesia. El problema ahora es que quizá toda la iglesia sea contaminada, y eso va a suceder. Como dijo John Piper, no seas cobarde, sé radicalmente bíblico. El apóstol Santiago nos escribe en su epístola: si estás en ese doble ánimo o entre dos pensamientos, es momento de arrepentirse. Como dice, ¿verdad, Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo.
Repito, si estás en ese doble ánimo o entre dos pensamientos, es momento de arrepentirse, de caer de rodillas y decirle al Señor: ayúdame, Señor. Ayúdame. Hermanos, estamos recibiendo mucha presión, pero estamos recibiendo presión del mundo, ¿verdad?, que está a través de escuelas, de medios y sobre todo de falsos maestros, a ser de mente abierta, a no ser tan radicales, no ser tan bíblicos, a moldar la Biblia a la cultura, en lugar de que la cultura se amolde a la Biblia, ¿verdad? Como decía Chesterton, algo así. No seas tan mente abierta, no vaya a ser que se te caiga el cerebro, ¿verdad? Así de sencillo. El mundo nos está presionando de diversas formas, de diversas maneras. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no ser cobardes, que amoldan la Biblia, de me voy a quedar callado para que no digan nada, me voy a quedar callado por si yo el día de mañana cometo un error, no me lo digan a mí también, ¿verdad? Me voy a quedar callado porque eso conviene y la iglesia va a estar tranquila. No, hermanos, no es así. No seas cobarde. No seas cobarde. Cuando Elías está diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Lo que está diciendo es la figura que podemos ver aquí, es como la de un hombre que va indeciso de ir a un lado o de ir al otro, ¿verdad? De ir por un lado o de ir por el otro, y va zigzagueando como si estuviera borracho. Me voy para aquí, pero ahora me voy para acá, me voy para acá y ahora me voy para acá, ¿verdad? Esa figura, cuando Elías les está diciendo: ¿hasta cuándo van a estar así zigzagueando? Ser neutrales o indecisos, hermanos, es desagradable a nuestro Dios. Dios nos manda a ser radicales. Si tú estás tratando de así, de que vas a agradar a Dios y vas a agradar al mundo, te estás equivocando, porque a Dios no lo estás agradando y Dios te está airando contigo. ¿Sí? Dios se está enojando, Dios se está molestando y te va a corregir. Si eres un verdadero cristiano, te va a meter una disciplina marca, llorarás tremendamente. Y si no eres cristiano, pues peor aún, te espera el lago de fuego y azufre. Jesús lo dijo, como les comenté en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Ahí está, hermanos. Jesús mismo lo dijo: no puedes servir a Dios y a las riquezas, no puedes servir a Dios y al mundo, no puedes servir a Dios y a la falsa doctrina. No puedes, porque estás desagradando a Dios. Simple y sencillamente eso. Mira, el Salmo 119, 113 dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Porque eso es hipocresía. Voy, trato y veo y me muevo para aquí, a conveniencia me muevo para allá. Y el salmista dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Primera de Reyes 18:22, de lo que leímos, Elías dice que él solo ha quedado de los profetas de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Cuando Elías dice: yo solo he quedado, se habrá olvidado de que Abdías había guardado 100, bueno, que la Biblia dice que eran 100 hombres, 100 profetas, ¿verdad? Y aquí podemos ver algunas hipótesis, no digo que sea así, hermanos, ¿sí? Que los 100 que escondió Abdías en realidad no eran profetas, sino hombres radicales por Dios, ¿verdad? Hombres radicales por Dios, esa es una hipótesis. 2, que Elías quería proteger a Abdías delante del pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo pues sabía que ya no había más profetas más que Elías, ¿verdad? Y entonces Elías dice: solo yo he quedado, porque el pueblo no sabía que había 100 profetas más que escondidos Abdías. Si no, Jezabel también se hubiera enterado y hubiera dicho: ¿y esos 100 de dónde salieron? Y hubiera investigado y pondría en juego la vida de Abdías, ¿sí?
Esa es una segunda hipótesis. O 3, quizás esos 100 profetas ya estaban allí también en el escenario, pero estaban temerosos, tenían miedos. Y les manda Elías un sarcasmo, una reprensión sarcástica, debido a su cobardía por no enfrentarse al culto a Baal. Seguían con miedo, ¿verdad? Y Elías los reprende públicamente diciendo con un sarcasmo: solo yo he quedado. ¡Ey, ustedes! Salgan, no sean cobardes, ¿verdad? A mi punto, creo que lo más probable sería el 3. Ok, punto 3, el último. Veamos esa parte, hermanos. Como Pablo le dijo a Timoteo: participa de las aflicciones. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí y de nuestro Señor Jesucristo, sino participa de las aflicciones. Participa. Vamos, sé valiente, Timoteo. Parecía que Timoteo andaba un poquito ahí trastabillando, ¿verdad? Porque, hermanos, defender la verdad, defender la sana doctrina te va a crear enemigos, eso es cierto. Y aún dentro de la misma iglesia, y aún líderes se te pueden levantar o te pueden señalar. Aún a lo mejor que tú estés en un grado nada más de enseñanza y quizá el pastor o los pastores se vengan contra ti. Eso es normal. Participa de las aflicciones. Gózate cuando te señalen y te digan y te... Si tú estás en la verdad y tu vida está recta delante de Dios, tú gózate en la verdad. Gózate. Porque esas afrentas las reciben todos los siervos verdaderos de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como en la historia de la iglesia, hermanos. Así es. Así que el llamado es: participa de las aflicciones de Cristo. Hermano que predica la palabra, participa, sé valiente. No temas. Habla de sus temas que tú crees que pueden crear controversia. Háblalos. Tócalos. Y deja que el Espíritu actúe. Si se divide la iglesia, Pablo dice que las divisiones son necesarias, hermanos, para demostrar quiénes son y quiénes no. ¿Para qué quieres tener una iglesia de 300 gentes que 200 no son de Cristo? ¿Por la ofrenda? Entonces tu corazón está dividido, no está con Dios 100%, está con Dios y las riquezas. ¿Verdad? Ahí está. Por fama, por poder, es lo mismo. Has dividido tu corazón entre Dios y la fama, entre Dios y el poder. Estás mal. No es así, hermanos. ¿Sí? Vemos que Elías eligió el monte Carmelo, ¿verdad?, para hacer ese evento. ¿Por qué? Debido a su formación, era perfecto para el evento, para que el pueblo de Dios pudiera observar perfectamente lo que iba a suceder. Elías buscó el panorama, o más bien Dios, ¿verdad? Sabemos que era guiado por el Espíritu de Dios Elías, y por eso escogió el monte Carmelo. Además, este monte era reconocido por su abundancia de vegetación y fertilidad. Así que, fertilidad, acuérdate que Baal también era considerado el dios de la fertilidad, y Acera también era considerado en eso mismo, ¿verdad? Entonces este evento se celebraría a unos 70 metros de altura para que todos pudieran verlo. Había como un vallecito ahí a los 70 metros del monte Carmelo, donde se iba a hacer el evento, ¿verdad? Y allí iba a estar. Este monte está ubicado en la costa palestina, el punto de un antiguo centro de adoración. El monte Carmelo de ese lado de Palestina era utilizado para la adoración de Baal y de Acera. No, el monte Carmelo no era un punto de adoración israelita, pero del lado palestino sí, ¿verdad? Fíjense, me encanta un pastor que decía, hay un pastor que me tocó, él decía, como Dios diciéndole: a ver, vamos a jugar, vale. Va a ser en tu cancha, con tus reglas y con tu balón. Y el referee va a ser tuyo, acá. Te voy a dar todas las ventajas.
Te voy a hacer que el evento sea en el Monte Carmelo, que es un monte que tú has utilizado para tu adoración. De 450 contra 1, y aparte el rey del lado de Baal y la reina, ¿verdad? Toda la balanza aparentemente estaba a favor de Baal, todo. Elías, guiado por el Espíritu Santo, le da todas las ventajas a los adoradores de Baal, todas. ¿Para qué? Para que la gloria sea mayor para el Señor. ¿Sí? Ahí lo vemos. Para que la victoria sea contundente, definitiva, y no haya un pero, no haya un es que, ¿verdad? No haya. Para que no digan como los sirios, ¿verdad? Es que Dios no, es el Dios de los valles, pero si lo peleamos acá, sí lo vamos a ver, porque Él no es de ahí. Y Dios les demostró que era Dios de los valles, Dios de los planos y Dios de todo, ¿verdad? Así que así estamos, hermanos. Imagínense, 1 contra 450. Elías dice, denos 2 bueyes. Le da la ventaja a Baal. Es como cuando dicen, bueno, vamos a echar volado. No echemos volado. Sacas tú. Le dio que él eligiera el buey, que él empezara, ¿verdad? En el monte de adoración de ellos. No, le dio todas las ventajas. ¿Sí? A fin de que no hubiera excusas en la victoria del Señor. Así a veces hace Dios en nuestras luchas, amigos. Pareciera que el enemigo tiene todas las ventajas, que todo pinta para una gran victoria del enemigo, pero Dios lo está permitiendo para dar una victoria que le dé toda la gloria a Él, ¿verdad? A veces así nos pasa, vemos todo, su Señor, todo contra mí, todo. Espérate, Dios está permitiendo todo eso y Él lo está haciendo, ¿verdad? Para que su victoria le traiga gran gloria y alabanza. Me imagino acá que debió estarse lamiendo hasta los bigotes, a lo mejor ahorita, ¿verdad? Ahorita, Elías, vas a ver. La batalla empieza muy de mañana y los sacerdotes de Baal empezaron. Les dio bastante tiempo. Elías, permítame tomar un poquito de café. Hermanos, como fácil, entre 6 y 9 horas le dio Elías para que hicieran todo su show, ¿verdad? Elías esperó al sacrificio de las 3 de la tarde, les dio hasta las 3 de la tarde, para que clamaran, para que gritaran, para que hicieran todo lo que pudieran hacer, ¿verdad? Y no hubo respuesta para ellos. Elías, me encanta Elías, porque algunos dicen, no, es que no sea sarcástico, no, hay que tratar con amor a los falsos maestros, no. Yo no veo nunca en la Biblia a un falso maestro, alguien que en verdad viniera falsamente y que fuera tratado bien. Los sacerdotes, Jesús los trató bien, pero cuando ellos querían meter su falsa doctrina, Jesús los ponía, pero pintos, ¿verdad? Sí, Jesús trató con mucho amor a la gente, pero cuando los sacerdotes, los fariseos, los escribas venían con sus cuestiones, los ponía parejo. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos a Elías cómo se utiliza el sarcasmo con ellos, ¿verdad? Incluso les llega a decir, quizás lo agarraron dormido. A lo mejor está dormido y no logran despertarlo. Griten más fuerte, grita más fuerte, ¿verdad? O está de viaje, o está meditando, haciendo yoga, o quizás está en el water, en el baño, haciendo sus necesidades, ¿verdad? Elías se rió, se burló de ellos, utilizó el sarcasmo. No es malo utilizar el sarcasmo con los falsos maestros. Elías, entonces, ya que les dejó, llega el sacrificio de las 3 de la tarde y dice, a ver, ya, bye. A ver, pueblo, acércate, ¿verdad? Invita al pueblo a acercarse. Fíjate el llamado de Elías. Elías, antes de cualquier otra cosa, invita al pueblo a acercarse. Hermanos, tenemos que invitar al pueblo a acercarse, a la iglesia, a acercarse al sacrificio de Cristo.
Tenemos que invitar a la iglesia a acercarse al Señor, a volverse a Él. Lo hace Elías. También nosotros vemos también anteriormente cómo el pueblo de Israel fue invitado a acercarse al monte de Sión, ¿verdad? Pero como vieron lo terrible que era, dijeron no, Moisés, gracias, ve tú y ahí nos avisas todo, ¿verdad? Algo importante que nosotros vemos que hace aquí Elías antes de otra cosa es reparar el altar que había allí de Jehová. No sabemos cuándo se construyó, no sabemos quién lo construyó, no sabemos si estaba allí o se refería a que Elías hizo un altar que no había ahí, pero en el sentido de volver a ofrecer sacrificios a Dios, ¿verdad? Pero independientemente cuál sea la interpretación, es algo que Elías hace primero: levanta, restaura un altar para Jehová, ¿sí? Lo restaura. No había en Israel altar de Jehová. Jezabel los había destruido, Israel lo había permitido. Israel estaba en una apostasía, hermanos. Era algo tremendo. Miren, cuando Elías, en el que vimos, bueno, vamos a ver en la depresión de Elías, eso lo va a dejar de los 7,000, ¿verdad? Pero 7,000 contra, se cree que las 10 tribus, en toda la extensión de terreno de las 10 tribus, había entre 4 o 5 millones de habitantes, hermanos, y solo 7,000 fieles al Señor. Estamos hablando de un punto 14 a un punto 17. Punto 17, o sea, ni siquiera un 1% de la población, hermano. El punto 17%, 0.17 o 0.14, dependiendo si eran 4 o 5 millones de habitantes. Está tremendo. Tremenda la apostasía que había en Israel. Los 7,000 que no habían doblado no eran profetas, eran hombres que no habían doblado sus rodillas, eran personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Ahora entendemos por qué el altar de Dios estaba en ruinas, la adoración a Dios estaba en ruinas. ¿Por qué también Elías dijo solo yo he quedado? Aparte de lo que les estaba diciendo, el punto 3 que yo creía. Mano, imagínate 7,000 entre 4 o 5 millones de gentes y en toda la extensión que abarcaban las 10 tribus de terreno. Y esto nos habla alguna verdad bíblica, hermanos. Los fieles siempre han sido pocos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no temáis, manada pequeña. No dijo manada abundante. El remanente siempre ha sido pequeño, diminuto. Por eso, hermanos, cuando hablan, es que hubo un gran avivamiento y ahorita hay 10 millones, 50 millones en África convirtiéndose al Señor. No, hermano, ya yo empiezo a dudar de todo eso, porque la verdad es que la palabra de Dios nos dice que siempre son pocos. Siempre son pocos, y lo vamos a ver más adelante en el estudio. Bueno, se los adelanto. Vemos cómo Dios gana la batalla, vemos cómo, ¿verdad?, responde Dios y todo eso, y el pueblo se volca en emocionalismo y todo, y para dijimos, ¡oh, gran avivamiento! 4 o 5 millones de gentes que van a adorar a Dios, que están alabando, que dicen Jehová reina, ¡oh, aleluya! Y al poco rato ya estaban otra vez adorando a Baal. No, hermanos, eso no es avivamiento. Eso no es avivamiento. La verdad que no. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Siempre el remanente es pequeño. Y Dios se lo guarda siempre para no destruir. Hasta el día que ha determinado en que va a destruir todo.
Meditemos, ¿somos parte de ese remanente? ¿O somos parte de los apóstatas? ¿Somos parte de los tibios? ¿Somos parte de los que quieren vivir entre dos pensamientos, que quieren ser como hoja llevada por el viento? ¿Quieres vivir al mundo y quieres vivir a Cristo? No se puede. No se puede. Bueno, Elías repara el altar, que el altar representa la consagración, el deseo de una persona, una tribu, una nación de consagrarse mediante un sacrificio, ¿verdad? Eso significaba un altar, hermanos, consagración. Del Antiguo Testamento nosotros vemos era consagración. Cuando Abraham mató, ¿verdad? Cuando Jacob, cuando todos esos mataban, significaba consagración. El deseo de una persona, tribu, nación de consagrarse mediante un sacrificio. Mi pregunta es, hermanos, ¿cómo está nuestra consagración? ¿Hemos levantado nuestro altar para hacer nuestro sacrificio diario delante del Señor? ¿Qué has sacrificado delante del Señor? ¿Tu tiempo, tu espacio, tu reputación? En Romanos 12, 1 y 2, vamos a Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está, hermanos. Antes de otra cosa, conságrate al Señor. Conságrate. ¿Cómo está nuestro altar familiar? Padre de familia, ¿cómo está el altar familiar? Si eres cristiano, tu esposa cristiana, tus hijos, ¿cómo está el altar familiar? ¿Tienes devocionales con tus hijos y tu esposa y tú das la palabra? ¿Estás levantando ese altar delante de la presencia de Dios, ese sacrificio para que Dios guarde y bendiga a tu familia? ¿Estás en esa parte que la gracia del Señor Jesucristo caiga en tu hogar? ¿Cómo está nuestro culto familiar? ¿Cómo está nuestro sacrificio de ir a la casa del Señor? ¿Cómo está? Después no nos quejemos. Quizá está como estaba en ruinas ese altar. Quizá ni existe altar. Ya. Quizá el tiempo se lo llevó todo. Y tu vida es un desastre, es una apostasía, es una tibieza espiritual. Es momento de arrepentirse, es momento de arrepentirnos. Hermanos, si tú tienes días que no has tenido o eres inconstante en el altar familiar, creo que es momento de consagrar, de que te consagres tú primero y luego a tu familia. Si tú eres inconstante en la iglesia, un domingo vas y 2 domingos no, un domingo sí, un domingo no, 5 domingos sí y 1 no. Si tú eres inconstante de asistir a la reunión de los santos, es momento de consagrarte. Es momento de arrepentirte, pedir perdón y consagrarte. No, hermano, no caigamos en el error, ¿verdad? Y lo voy a decir ahorita que toqué este tema, de que faltar un domingo es cualquier cosa, que no pasa nada. No, sí pasa. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se reúne, hermano, no solo nos reunimos para aprender, ¿no? Digo, eso podemos hacerlo en nuestras casas. No solo nos reunimos para cantar alabanza, porque eso también lo podemos hacer en las casas y no hay necesidad de reunirse. ¿Por qué nos congregamos, hermanos? Porque Dios nos manda, uno, a congregarnos. Ese es uno, mandato del Señor. 2, porque cuando nos congregamos, la palabra de Dios nos dice que Dios está en medio de su pueblo, desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. El Apocalipsis nos dice que Dios se pasea ante la iglesia. ¿Cuándo se pasea? ¿Cuando no hay culto? ¿A poco el Señor está cuando la iglesia, el templo está ahí vacío? No, eso es edificio. No confundamos edificio con iglesia.
es cuando la iglesia se reúne, el Señor se está allí paseando en la iglesia. Entonces cuando nosotros nos reunimos, cuando la iglesia se congrega, es una cita con su Señor, y tú estás menospreciando eso. Tú estás menospreciando la cita con tu Señor. Es tiempo que consagres tu vida. Es tiempo que ofrezcas tu vida como sacrificio. ¿Sí? Ahora, Elías, ¿cómo restaura? Utiliza 12 piedras. ¿Por qué 12? ¿Acaso no eran 10 tribus? Pero para Dios seguía siendo un solo pueblo, ¿verdad? O sea, para Dios seguía siendo una unidad, recordándole también Dios por medio de Elías a los 10 tribus que siguen siendo un solo pueblo, ¿sí? E invita a la consagración de las 12 tribus. El buey es sacrificado y cortado en pedazos sobre el altar, símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, a Él no lo cortaron en pedazos, pero es un altar, es un sacrificio, ¿verdad? Y mandan a hacer una zanja. Fíjense, mandan a hacer una zanja, Elías. Eso obviamente Dios se lo dijo que lo tenía que hacer, porque ordena que 3 veces derramen 4 cántaros de agua, es decir, 12, otra vez, 12 piedras, 12 cántaros de agua rociados, ¿verdad? De tal manera que quedó empapada la leña, quedó empapado el buey, quedó empapada las piedras y quedó el agua todavía en las zanjas, ¿verdad? Así que está tremendo. Ahora, ¿esa agua de dónde la sacaban? Bueno, había, ¿verdad?, una fuente que salía del monte a unos 76 metros donde estaba el altar. Así pudieron ir esas 3 veces, porque tener que haber bajado todo el monte, ir hasta donde estaba el agua y regresar, no, pues no hubiera alcanzado el tiempo, ¿verdad? Por eso Elías dice eso, ¿verdad? Bueno, no solo Elías les dio ventajas a Baal. Órale, Monte Carmelo, tú inicias el sacrificio, te doy hasta las 3 de la tarde, si quieres iniciamos 6 de la mañana, vas a tener 6, 9 horas, ¿sí? No hay problema, todo lo que tú quieras. Ahora, Elías todavía la hace más difícil para el pueblo de Israel, para que viera la victoria contundente. Imagínate, un sacrificio que de fuego, y tú todavía le echas agua, y el detalle es que se consumiera el sacrificio, que el fuego consumiera el sacrificio, ¿verdad? Entonces, Elías todavía lo hace más para que la victoria del Señor sea más grande, hermanos. ¡Qué maravilla! Obviamente, repito, Elías está siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces Elías ora fervientemente, con fe, porque Dios le había dicho, ¿verdad? Y entonces Dios contesta con un fuego que consume el sacrificio, consume el agua, consume las piedras, y consumió todo ahí, solo quedó la arenita y toda llena de cenizas, ¿verdad? Demostrándole al pueblo que Él es el Dios Todopoderoso. El otro ni siquiera silbó, y Dios mandó un fuego que consumió el sacrificio, el altar, las piedras y el agua. Todo. Así es la obra de Dios, también puede ser en nosotros, hermanos, ¿verdad? Que consuma nuestra vida en un servicio hacia Él, que consuma nuestra vida en una adoración hacia Él. Y encontramos en este acto, entonces, en todo este acto que Elías hizo, consagración, sacrificio, limpieza, los 12 cántaros de agua, y purificación, el fuego. Que Dios purifique nuestros corazones así, que incinere todo aquello que nos estorba para agradarle al Señor. Que haya consagración en nuestras vidas, que haya sacrificio, que haya limpieza y que haya purificación. Tenemos que orar eso tenemos que orar. Y hermano, entonces, ¿cómo está tu altar personal? ¿Cómo está tu altar personal?
¿Cómo está tu vida de oración, de meditación en la palabra personalmente? ¿Cómo está tu altar familiar y cómo está tu altar congregacional? ¿Está en ruinas? Es momento de restaurar. ¿Sí? Versículo 39 de primer libro de Reyes 18. Y el pueblo, al ver la respuesta de Dios, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La gente normal, porque se los dije hace rato, muchos dijeran: ¡avivamiento! No fue avivamiento, fue emocionalismo. Elías aprovechó esto para destruir a los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Elías aprovechó ese éxtasis que tenía el pueblo, ese emocionalismo exacerbado al ver lo que Dios, cómo Dios había contestado y todo, para destruir, para matar a todos los profetas de Baal. Ahora, Elías actuó conforme a la ley de Dios. En Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 11 y Deuteronomio 18 al 20, la ley establecía que los idólatras debían de ser castigados con la muerte. Hermanos, tenemos que aprovechar sucesos de Dios para poder sacar todo lo falso, inclusive a los falsos maestros y las falsas enseñanzas, ¿sí? En los versículos 41 al 46 nosotros vemos que Acab había visto todo este hecho sorprendente de Dios, cómo Jehová había humillado y destrozado a su deidad Baal. El que quería ver a Elías humillado salió derrotado, ¿verdad? Dios le daría la estocada final. ¿Cuándo, hermanos? La estocada final. Recordemos, Baal no solo era el Dios de dioses, no solo era considerado Dios de la fertilidad también, sino Dios de la lluvia, Dios del clima, ¿verdad? Primer confrontación, Dios manda una sequía de 3 años y medio, Baal nunca pudo quitarla. Segunda confrontación, aquí está, en el Monte Carmelo, lo hace añicos. Tercera confrontación, Elías ora y la lluvia llega, ¿verdad? Cuando Dios le dio un baile a Baal, le da otra revolcada mandando la lluvia. ¿Qué más necesitaba Acab, Jezabel y el pueblo de Israel para volverse totalmente a Dios? Para arrepentirse sinceramente y pedir perdón. Pero no se humillaron así, hermanos. Sin embargo, vemos una pequeña semillita que más adelante Acab se humilla ante Dios. Fíjense, Elías entonces sube al monte otra vez y se pone a orar y manda a su siervo 7 veces a que vaya a ver si les algo. A la 7ª vez dice: ve una nube del tamaño de una mano. Y entonces Elías le dice: rápido, vete a buscar al rey Acab y dile que unce su carro y que se salga, porque si no va a quedar atascado, ¿verdad? Elías sabía que era la contestación. Elías vio esa pequeñita aparente respuesta, pero dice la palabra que de repente el cielo se puso negro. Bueno, según comentaristas dice que así sucede en esta zona, que de repente se ve una nubecilla y de repente ¡rum!, bien rápido ya todo está así. Pero Elías sabía que era la contestación de Dios, ese pequeño puño. Pregunto, hermanos, ¿qué necesitamos ver para saber que Dios ha contestado nuestra oración? ¿Qué necesito ver? ¿Necesito ver todo el milagro completo o necesito ver algo pequeñito que empieza a suceder? Para ver que Dios está empezando la obra y la va a acabar, porque Dios lo que empieza lo acaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito ver? ¿Necesito ver la tempestad o necesito ver como Elías esa pequeña nube que se viene levantando? ¿Sí?
Así que hermanos, nosotros vemos esta maravilla de Dios. Qué obra tan gloriosa hizo el Señor. Todo, cómo humilló al Dios, ¿verdad? Al falso Dios. La religión esa la humilló, la hizo cachos, la destrozó. Y vemos cómo el pueblo de Israel no se volvió totalmente al Señor. Eso fue un emocionalismo momentáneo, un emocionalismo leve, hermanos. No se convirtieron al Señor, no se volvieron a Él, ¿sí? Y esto nos habla, hermanos, una vez más la Escritura nos confirma que aunque haya señales, milagros, prodigios, la gente no se volverá realmente a Dios sin que Dios obre el milagro más glorioso que puede haber, que es la regeneración, la conversión o el nuevo nacimiento, como quieras llamarlo, ¿verdad? Sin que Dios opere eso. De nada sirven las señales, los milagros, los prodigios. Tú puedes hacer las señales más grandes, tú puedes hacer los milagros más grandes. Puede venir Dios y resucitar un muerto de 4 días y la gente no va a creer, y sucedió con Lázaro, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Los milagros no hacen. ¿Por qué estás hoy en la iglesia? ¿Porque viste un milagro? ¿Una señal? ¿Una sanidad? ¿Por qué estás realmente en la iglesia? ¿En la iglesia te guiaste por eso? ¿O en verdad es que ha habido a ti una conversión, un nuevo nacimiento? ¿Realmente estás consagrado a Dios o estás con tu altar destrozado, arruinado? ¿Cómo está tu altar ante el Señor? ¿Estás ofreciendo sacrificios continuos delante del Señor? ¿Cómo está tu vida de oración personal? ¿Cómo está tu vida de devoción familiar? ¿Cómo está tu vida congregacional? ¿Está arruinada? Es tiempo de arrepentirnos y de volvernos al Señor. ¿Cuántos Elías nos hacen falta hoy en el pueblo de Dios? Hombres valientes, que confronten a la iglesia, que confronten a los líderes, que no le tengan miedo a los reyes, que no le tengan miedo a los líderes religiosos, líderes denominacionales, falsos pastores, falsos maestros, a los hipócritas, que no teman. Hermanos, necesitamos Elías así. Que Dios nos permita tener muchos así, y si estuviera en la voluntad de Dios, que Dios me permita ser un Elías. Espero que este estudio haya sido de bendición para ti y para tu familia. Déjame aquí tus comentarios, dudas, preguntas que tengas con toda confianza. En cuanto tenga tiempo te las respondo. Mándame un mensaje. Si no quieres que quede aquí en los comentarios, mándame un mensaje y en el tiempo que yo pueda te lo contestaré seguramente. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Dios te bendiga.